Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas cápsulas de administración. El día de hoy vamos a analizar el tema de teorías, postulados y escuelas de la administración. Este es un eje fundamental para comprender cómo han evolucionado las formas de dirigir algunas organizaciones empresariales. La administración, bueno, no surge de manera espontánea, sino que pues es el resultado de algunos años de investigación y de experiencia práctica con respecto a este tema. A lo largo del tiempo, bueno, ha habido distintos pensadores que han propuesto algunas teorías y algunos postulados precisamente que le dan origen a algunas escuelas administrativas, las cuales buscan explicar cómo deben organizarse las empresas y, bueno, de alguna manera también cómo deben de ser dirigidas y las personas que están dentro de esa empresa, así como lograr eficientar algunos procesos, algunos desarrollos de trabajo de manera interna. Y bueno, para esto, en este tema vamos a analizar algunos conceptos clave y algunas escuelas que se han desarrollado a lo largo de la historia para que podamos analizar la evolución de ese pensamiento administrativo, para que también podamos identificar las formas de gestionar las organizaciones y bueno, cómo aplicar estos enfoques según el contexto empresarial actual. Vamos a empezar con algunos conceptos claves de la administración. Eh, Antes de hablar de las escuelas, es muy importante que podamos definir qué es una teoría administrativa. La teoría administrativa no es más que el conjunto de principios, ideas y explicaciones sistemáticas que buscan orientar de alguna manera cómo se deben de planear, cómo se deben de organizar, cómo vamos a dirigir y cómo vamos a controlar los recursos de alguna organización. Las teorías administrativas lo que intentan es que, bueno, podamos identificar de qué manera vamos a organizar de manera eficiente, este, pues, las empresas o, bueno, las organizaciones también. También de qué manera vamos a dirigir a los trabajadores o a las personas que participan dentro de esas organizaciones y cómo hay que mejorar la productividad de estas empresas. Digamos que estas teorías, bueno, se van a construir a partir de postulados, estos principios o afirmaciones que precisamente sirven como base para comprender y aplicar la administración. Y bueno, después de esto ya podemos empezar a ver las escuelas o las principales escuelas y las teorías de la administración. Las escuelas administrativas, al igual que en otras disciplinas, pues son esas corrientes de pensamiento que van a agrupar teorías con características similares sobre cómo administrar las organizaciones. Y bueno, vamos a empezar con la Escuela Clásica de Administración. Esta escuela surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta se da a partir de la Revolución Industrial, cuando las empresas comenzaron a crecer y se necesitaban algunos métodos para mejorar la eficiencia. Dentro de pues, los representantes que vamos a encontrar aquí está Fayol y está Taylor. Los postulados principales bueno, que se presentan en este tipo de escuela clásica es primero la eficiencia como objetivo de la administración, el trabajo como una manera de organizar de manera científica el trabajo de quienes participan en una empresa. Y bueno, por último está el de las tareas que deben dividirse y especializarse. Quiere decir que cada quien juega un rol para una tarea específica dentro de una empresa u organización. Para Taylor, en la administración científica, nos hablaba de que el estudio de los tiempos y los movimientos, la selección científica del trabajador y la capacitación adecuada eran los elementos principales. Por otro lado, Fayol hablaba de funciones administrativas. Nos decía que, bueno, era súper importante poder planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar ciertas funciones administrativas, siendo estas las bases de la administración moderna. Eh, Después de esto, viene precisamente la escuela de las relaciones humanas. Este, Dentro de la escuela de las relaciones humanas, vamos a encontrar que, bueno,
La escuela surge, para empezar, en la década de 1930. Esta es una respuesta a la visión mecanicista de la escuela clásica. Digamos que, bueno, como era algo muy cuadrado o algo muy clásico, pues empiezan a surgir estas nuevas corrientes. Y los postulados principales para esta escuela de relaciones humanas consideraba que, bueno, el trabajador no era nada más un recurso productivo, sino que también pertenecía a una parte social. La motivación y las relaciones humanas era lo que iba a influir en en la cantidad de productividad o en la calidad de la productividad de una empresa. Por lo tanto, pues el ambiente laboral hablaba de que afectaba o favorecía el desempeño de los trabajadores. Dentro de los aportes más importantes vamos a encontrar que el liderazgo es uno de los aspectos principales que se plantean en esta escuela. La comunicación dentro de la organización que fuera de manera asertiva, pero que también fuera motivada para que esto generara una satisfacción laboral. Digamos que esta escuela introduce precisamente la idea de que las personas son el centro de la organización de una empresa. Y bueno, con ello también vamos a revisar lo que es la escuela estructuralista. Por esta parte, la escuela estructuralista nos habla ya de una perspectiva más amplia. Hablaba de una estructura organizacional y de relaciones sociales dentro de la empresa. Digamos que esta ya abarcaba parte de las dos escuelas y ya había como un enfoque más integral. Sus postulados pues se basaban en las organizaciones como sistemas complejos, pero estos sistemas son sistemas sociales. Por lo tanto, se habla de que pues existen relaciones formales e informales dentro de una empresa. Se habla de que la estructura influye en el comportamiento de los trabajadores y de que, bueno, precisamente es así como es que funcionan las organizaciones desde una perspectiva sociológica. Es decir, si hay una buena esfera laboral, si hay buenas relaciones de manera interna con un buen líder, entonces estamos hablando de que esto va a funcionar de manera correcta. Además de que se incorpora pues también el concepto de sociología y psicología organizacional y lo principal era entender cómo interactúan cada una de las personas dentro de una empresa y dentro de las estructuras formales e informales para poder favorecer el trabajo precisamente pues de las organizaciones. Viene la escuela de sistemas. La escuela de sistemas es bueno, es considerada una de las organizaciones que funcionan como sistemas abiertos y que interactúan pues con su entorno. Dentro de sus postulados principales se habla de que la empresa está formada por elementos interrelacionados. Estos elementos son de alguna manera también los cambios en una parte del sistema que afectan a todo el conjunto. Las organizaciones pues van a depender precisamente de este entorno económico, social y tecnológico. Y bueno, pues este enfoque nos lleva a analizar que las empresas son una manera integral y dinámica, que no puede darse una cosa sin la otra. Por lo tanto, no pueden funcionar de manera aislada. Y bueno, esto también nos mete un poquito en las escuelas de comportamiento organizacional. Esta escuela, a diferencia de la de sistemas, habla de una escuela conductual que se enfoca precisamente en el comportamiento humano, pero que va muy relacionada con esta escuela de sistemas. Eh, esta escuela, digamos que es como complemento, porque es lo que postulaba que la conducta humana precisamente iba a influir directamente en el desempeño organizacional. Nuevamente aparece la motivación y liderazgo, y la toma de decisiones como elementos principales para que una organización o administración funcione. Y bueno, aquí había unos aportes muy importantes, que es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow y la teoría X y teoría Y de McGregor. Estas teorías nos ayudan a comprender qué motiva a las personas dentro del trabajo. Entonces, si hay una persona bien motivada dentro del trabajo, por supuesto que los resultados van a ser favorables. Entonces, pues esto es que
genera precisamente esta estructura de la escuela, precisamente de la escuela de la contingencia o de enfoque contingencial, en donde se nos plantea que no va a haber una manera única o absoluta de administrar una organización, sino que estas van a depender de diferentes factores y varios pueden confluir en un mismo sistema. Es decir, tenemos que cuidar factores como el entorno, la tecnología, el tamaño de la organización, la cultura de la organización, las relaciones interpersonales, las formales y las informales. Y bueno, esto era lo que nos decía precisamente la importancia de reconocer este tipo de escuelas. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito de manera más concreta la importancia de estas teorías. Y bueno, es que aunque muchas surgieron hace muchos años, estas teorías siguen siendo relevantes porque pues nos permiten aprender primero la evolución del pensamiento administrativo, nos ayudan a resolver algunos problemas organizacionales y nos ofrecen una infinidad de herramientas para mejorar la eficiencia y la gestión de precisamente de la parte humana que conforma una organización o una empresa. Así que bueno, digamos que hoy precisamente se toma como esa combinación, hay como esa combinación de todas las teorías para mejorar la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Además de que, bueno, ahora se adaptan, no solo a los entornos, sino también a la globalización. Entonces, para concluir este tema, podemos decir que las teorías, los postulados y la escuela de la administración precisamente van a representar esa parte importante de la evolución del pensamiento. Eh, no es nada más sobre el pensamiento humano, sino sobre cómo organizar el trabajo y dirigir a las personas dentro de las organizaciones. Cada escuela surge como una respuesta a una necesidad de cada época, sí, pero estos conceptos fundamentales no se modifican, sino que se van enriqueciendo en la disciplina administrativa. Entonces, digamos que precisamente la escuela clásica, digamos que es importante, ¿no? Porque es quien empieza esta escuela, pero la escuela de relaciones humanas es la que brinda otros enfoques más integrales dentro de la teoría de sistemas y bueno, estas corrientes contribuyeron a todo lo demás, por lo tanto, digamos que esto nos ayuda a construir una visión más completa de lo que es de la administración. Podríamos decir que, bueno, en la actualidad no es que se limiten al uso de una sola teoría o de que las integren todas al mismo tiempo o que utilicen todos los enfoques, sino que esto va a depender de los desafíos de cada una de las organizaciones, de la complejidad que se encuentre dentro de ellas, pero por eso es necesario conocerlas todas, ver de qué manera constituyen una base para la toma de decisiones estratégicas, eh, poder identificar qué es lo más conveniente para una gestión eficiente de recursos, pero sobre todo verificar los roles que se pueden jugar dentro de estas empresas, porque el liderazgo, la organización de las personas o de la mano humana, sin duda es lo que va a hacer la diferencia en cada uno de estos proyectos administrativos. Y bueno, como siempre, vamos a pasar a nuestra sección de repaso. Nuestra primera pregunta dice, una empresa industrial decide implementar estudios de tiempos y movimientos para optimizar los procesos de producción y aumentar la eficiencia. Y aumentar la eficiencia de los trabajadores. Pregunta, ¿a qué enfoque administrativo corresponde principalmente esta decisión? Bueno, recordemos que la administración científica de Taylor se basa en el análisis científico del trabajo mediante estudios de tiempos y movimientos para mejorar la productividad. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, es la administración científica. Segundo planteamiento dice, un gerente decide mejorar el rendimiento de su equipo implementando programas de motivación y participación en decisiones, fortalecimiento del clima laboral.
Este enfoque corresponde principalmente a, bueno, recordemos que la Escuela de Relaciones Humanas es la que se va a enfocar en factores psicológicos y sociales. Esta escuela es la primera que integra precisamente estos dos conceptos y eh, como motivación y satisfacción también son dos cosas que revisa esta parte, por lo tanto la respuesta correcta es A, Escuela de Relaciones Humanas. Número 3 dice, una organización analiza cómo los cambios en el entorno económico afectan sus procesos internos y adapta su estructura para responder a estos cambios. Este enfoque corresponde precisamente a la teoría de sistemas, que entiende a la organización como un sistema abierto que interactúa con su entorno. La respuesta correcta es A. 4. Un investigador afirma que no existe una forma universal de administrar, ya que las decisiones organizacionales dependen de variables como tecnología, tamaño de la empresa y contexto cultural. Recuerden que la teoría contingencial, que es la que dice que pueden englobarse varias dentro de la práctica administrativa, pues depende de la situación y del contexto organizacional. Por lo tanto, es este enfoque. La respuesta correcta es B, enfoque contingencial. Y nuestra última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la evolución del pensamiento administrativo? Bueno, la respuesta correcta es B. Recordemos que la administración contemporánea combina aportaciones de distintas teorías para enfrentar entornos organizacionales complejos. Por lo tanto, ahora las teorías administrativas actuales integran elementos de diferentes escuelas. Dependiendo del contexto organizacional, la respuesta correcta es B. Bueno, como siempre les compartimos la bibliografía para que puedan estudiar sobre este tema. Si requieren profundizar un poco más, podemos brindarles bibliografía complementaria para poder hacerlo. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos su presencia a esta cápsula y nos vemos en la siguiente.